Bueno, buenas noches, bienvenidos a un nuevo acto del Foro 80 Mundos. Ni que decir tiene que para mí es un enorme placer y una satisfacción tener sentados a esta mesa tan ilustres personas. Vicente Molina Joy, Luis Quemades, muchas gracias, bienvenidos. Estamos aquí para presentar El invitado amargo, un libro insólito que yo sepa, por lo menos dentro del panorama literario español, escrito a dos voces, como le he leído en alguna entrevista. Y bueno, Luis y Vicente supongo que explicarán ahora el por qué este libro, por qué ahora. En fin, vosotros tenéis la palabra, Vicente tiene la palabra. Bueno, pues, buenas tardes. Voy a empezar yo, porque soy el mayor, y luego dejar la palabra a mi coautor, mi amigo querido. Bueno, y primero también dar las gracias a 80 Mundos, que bueno, es una idea que cuando yo estaba más asiduamente en Alicante visitaba, ¿no? Y que ahora, bueno, me place mucho presentar aquí este libro. El libro hablaremos los dos y después, si os apetece hacer alguna pregunta o que haya un pequeño diálogo, pues encantado, así lo hemos hecho. Esta es la tercera presentación que se hace después de la de Barcelona y Madrid, con lo cual ya tenemos, ya no sabemos un poco el guión, ¿no? Y lo que pasa es que ya tan crecidos estábamos en ya pensar que ya lo sabíamos, que esta vez hemos decidido salir sin presentador. Lo hemos querido hacer, bueno, aparte de nuestro anfitrión, claro, pero hemos pensado que estando aquí en nuestra tierra y con tantas gentes que conocemos y amigos, era más directo hablar directamente sin los presentadores, que aunque hemos tenido muy buenos presentadores, pensamos que aquí podíamos prescindir de ellos y presentarnos a nosotros mismos, no porque seamos impresentables, que no lo pensamos, sino simplemente porque nos parecía más directo. Este libro es el libro de un reencuentro de dos personas que en un momento dado estuvieron muy cerca la una de la otra y que después se separaron y no diré, al menos yo soy el que hablo ahora, claro, no diré que se olvidaron, pero se divergieron sus caminos y en un momento dado esos caminos se volvieron a unir de una manera más bien circunstancial y bueno, lejana, sin ninguna de las acritudes que pudo haber en el momento en que el libro en realidad sucede, y luego hace poco más de un año decidieron de común acuerdo reunirse, aunque no físicamente, porque este libro se ha hecho todo él, Luis en Gijona y yo en Madrid, y nos hemos visto por primera vez hace un mes y medio, creo que hace, ¿no? A finales de enero, cuando se presentó el libro en Barcelona, cuando se dio, digamos, la rueda de prensa en Barcelona, y que decidieron hacer este libro. Este libro, algunos que sé que habéis leído el libro ya lo sabéis, pero para el que no vamos a contar el libro. El libro, por otro lado, el final ya se sabe de antemano, ¿no? O sea que no hay nada que desvelar como en las películas de intriga, ¿no? Pero el libro sí, para los que no lo han leído, sí tiene la peculiaridad, que es muy llamativa y que algún mal pensado amigo mío creyó que podía ser inventada. No me hubiera importado nada inventar la excusa, pero la excusa es real. Yo fui robado en Madrid, estando fuera de España, en la Navidad del 2013, exactamente el día de fin de año del 2013, del 2012, perdón, del 2012, el día del cambio del 2012 al 2013, fui robado, unos ladrones entraron en mi casa estando yo fuera y la casa
sin nadie. Yo estaba fuera, me llamaron por móvil, no lo oí, no había cobertura, en fin, esas cosas que pasan. Finalmente, cuando supe que habían robado, pues me puse, claro, ya imagináis, muy nervioso y muy inseguro. Volví al cabo de 2 días, no cambié el billete porque no se podía, y cuando llegué a la casa, abrí la llave, porque el piso estaba sellado por la policía, al no estar el propietario dentro, pues entré sin saber lo que me iba a encontrar. Los ladrones fueron, yo diría que muy considerados, porque también es verdad que yo no tenía joyas ni dinero, que es lo que imagino que buscaban. Lo revolvieron todo y, que yo sepa, algún día a lo mejor descubro alguna falta nueva, pero que yo sepa, se llevaron una mochila con 2 o 3 botellas de alcohol que había por la casa. Pero en esa revolución de todo lo que estaban buscando, yo tengo, en mi casa solamente hay libros y papeles, ¿no? Los aparatos electrónicos son tan antiguos, casi tanto como yo, que no los hicieron caso, ¿no? Los dejaron intactos, ¿no? Y habían revuelto todo, buscando, pues eso, algún botín especial, y entre lo que revolvieron, yo tenía entonces muy a la vista, hoy las tengo ya mejor protegidas, unas cajas de Ikea, precisamente, donde había guardado, después de que alguien me ayudó a hacerlo, toda la correspondencia que he recibido en mi vida, clasificada por orden alfabético de las personas que la habían escrito. Y había los ladrones que debían tener prisa por las cosas del robo mismo, que algún vecino oyera, pues solamente llegaron a la C. Abrieron las cartas de la A, de las personas de la letra A, de la B y de la C. Y allí me las encontré, entre las de la C estaban las cartas que yo había recibido en los primeros años 80 y algunas posteriores de Luis Cremades. Bueno, esa noche pasé haciendo un recuento de las pérdidas que podía haber sufrido, y en un momento dado, bueno, una carta me llamó la atención, la leí, bueno, y a partir de ese momento empieza digamos así, empieza a nacer el invitado amargo, cuando yo, muy impresionado por esas cartas de Luis Cremades, algunas de ellas cuando él tenía 19 años o 20 y alguna posterior, bueno, me conmovieron mucho, porque me acordé de Luis Cremades, que yo había conocido recién llegado de Alicante a Madrid a estudiar, y entonces esas cartas de alguna forma empezaron a mover algo en mi cabeza que tardó en formarse. Yo no sabía lo que era, pero había algo ahí que yo pensé que necesitaba un desarrollo, y bueno, eso no hay que contarlo demasiado sobre. Aparte, en el libro hay algunos indicios de cómo se gestó finalmente. A cabo de un mes, yo decidí escribirle un correo electrónico a Luis Cremades en Gijona, sabiendo que estaba allí en Gijona, y bueno, y ahí empezó la historia, que es un libro que se ha escrito, a pesar de que es extenso, en poco tiempo, sobre todo para lo que yo estoy acostumbrado a escribir. Claro, es verdad que este libro solo es mía a la mitad, ¿no? Pero se ha escrito en menos de 10 meses, 9 o 10 meses, si contamos las correcciones que se hicieron, algunas ya sustanciales, o revisiones en pruebas de cuando estaba ya el libro en pruebas. Y bueno, Luis Cremades luego hablará de su propia vivencia y de su propio desarrollo. Para mí este libro empezaba a partir de esta, digamos, pie de las cartas, de lo que en mí causaron esas cartas y la persona que yo recuperé a través de las cartas. Yo, como no os sorprenderá, sin duda, ninguno de vosotros, estando además en una librería, a mí me puede mucho la palabra escrita, lo literario, y naturalmente yo, la primera impresión que tuve aquella noche primera en que leí una carta y luego otra, y creo que leí hasta 5 o 6 y seguí leyéndola en los días posteriores, lo que me impactó es
no tanto recordar lo que hubiera podido pasar, que fue agridulce, feliz, y otras veces no tanto, en el tiempo de nuestra relación, sino descubrir a la persona que había escrito esas cartas. Esa persona yo la recordaba, la conocí, la amé, pero esa persona había desaparecido y las cartas habían quedado, como la literatura siempre queda, ¿no? Como la literatura siempre queda, y esta novela, entre otras cosas, es un monumento, bueno, un monumento no es demasiado decir, es un canto a la literatura, ¿no? Es un canto al poder de la palabra, que puede más incluso que los sentimientos y que los accidentes y que los robos. Una persona que estuvo en la presentación de Madrid dijo algo que me hizo mucha gracia, y me dijo, la lástima es que los ladrones, dijo esta persona que le gusta mucho el libro, es que los ladrones no sepan que han sido los causantes de una obra literaria de tanto valor, ¿no? Seguramente no lo sabrán, claro. Bueno, eso fue el origen y también el pie que Luis, después de una duda inicial, cuando recibió esta inesperadísima propuesta mía, dudó, pero dudó, hay que decirlo, pocas horas, muy pocas horas, de un día de febrero del año 2013, y a partir de ese momento nos pusimos de acuerdo. Eso luego se puede contar algún detalle más, algunas veces nos han preguntado, claro, porque el libro es un libro muy peculiar, como tú has dicho. Yo no he hecho ninguna averiguación, pero amigos míos muy estudiosos dicen que nunca en la historia de la literatura se ha escrito un libro así, ¿no? Eso no lo hemos hecho por sentar un precedente, lo hemos hecho porque así tenía que estar escrito. Yo, por ejemplo, siempre, alguna vez me han preguntado, amigos cercanos me dijeron, si Luis Cremades te hubiera dicho que él no quería o no podía o no se sentía con ganas, ¿qué habría pasado? Pues seguramente hoy no estaríamos aquí, porque yo ese libro solo no lo habría escrito, porque si el libro tenía un sentido para mí, y creo que el sentido que como obra literaria tiene, es que es el libro de dos perspectivas, de dos voces, de dos personajes que a su vez hablan de dos personajes que son Vicente y Luis de los años 80, y lo escriben Vicente y Luis de los años 2000 y pico, y probablemente no existiría. Entonces, ese fue el trabajo que empezó. Nos pusimos unas pequeñas normas de uso interno que fuimos cumpliendo, y lo hicimos pues sin un plan determinado. Es decir, yo escribo así siempre. Luis en realidad ha escrito menos prosa narrativa que yo, aunque tiene algunas cosas escritas. Básicamente él, claro, es poeta. Yo la narrativa siempre la escribo así, es decir, nunca tengo un plan predeterminado. En este caso había dos diferencias, o sea, había una igualdad y una diferencia. En realidad, la igualdad es que tampoco teníamos un plan de cada paso que se iba a seguir en la escritura, pero teníamos algo que yo nunca he tenido en la novela cuando he escrito, y es que sabíamos primero cómo terminaba y sabíamos que había otra persona que iba a estar de alguna forma. Eso para mí, claro, que he escrito varios libros de narrativa, fue una sensación muy apasionante, muy nueva, difícil a veces porque yo estaba dependiendo, que era el juego que se estableció, estaba dependiendo de lo que Luis Cremades mandaba. Ya lo conté en Madrid, a la gente le hizo gracia, y aquí aún más porque estamos más cerca. Y una vez, en un momento dado, yo estaba pues esperando el capítulo, porque no escribíamos un capítulo hasta que llegara el capítulo del otro coautor, ¿no? Dentro del discurso que establecíamos, que no era además lineal, porque algunas veces vamos hacia adelante, otras veces hacia atrás, pero bueno, básicamente se cuenta pues desde el día en que estas dos personas se conocen en Madrid, en el 81, hasta el final de la historia,
Eso es la primera parte del libro, y luego hay dos partes, la segunda y la tercera, más un epílogo, que son para mí igual de importantes o más quizá que lo otro. Entonces, en un momento dado, como esos capítulos se iban haciendo y habíamos establecido, y creo que fue, sinceramente, hoy lo pienso, y yo creo que Luis también lo cree, por lo que hemos hablado entre él y yo desde que nos hemos vuelto a ver, yo creo que esa es la verdadera originalidad o peculiaridad que puede atraer el libro, el hecho de que hay como una intriga, porque nosotros mismos la teníamos. O sea, yo sabía básicamente los acontecimientos, pero no sabía cómo esta persona iba a escribirlos, a contarlos, a verlos, a revivirlos. Entonces, claro, eso hacía que cada capítulo fuera, bueno, un capítulo de uno, y cuando no llegaba, y una vez de repente yo estaba esperando el capítulo de Luis que no llegaba, y me puse nervioso, tenía un poco como el síndrome de abstinencia del capítulo que no llega, y Luis es que se había distraído porque en su pueblo estaban las fiestas de moros y cristianos, y había venido una amiga muy querida suya a visitarle, y se había distraído, y yo estaba maldiciendo a los moros y cristianos de Gijona, que vine una vez con él en aquel momento cuando nos conocimos, y bueno, pero se ha hecho en esos meses que digo, con mucha, bueno, con la calma que la literatura exige, y al mismo tiempo, y aquí hablo de nuevo por mí, yo estoy hablando por mí, luego Luis, como es propio del libro, puede rectificarme o contar su propia mirada. Para mí es un libro que yo me di cuenta cuando llevábamos 2 o 3 meses que no sabíamos cuántas páginas iba a tener, pues natural, ni dónde íbamos a detenernos. Pero lo que yo sí sabía, lo notaba dentro de mí, es que ese libro, con la tensión emocional que conllevaba, con la propia estructura del libro, y por una serie de razones más que ahora no vienen al caso, es un libro que no se podía demorar mucho. Yo no me sentía capacitado para estar 2 años en este libro. O sea, Luis, que en un momento dado, porque tenía dificultades y para él además era complicado porque nunca había hecho este trabajo, tampoco a dúo, pero yo he escrito novelas muy extensas, ¿no? Y entonces yo le vi partidario de demorar un poco e incluso de tomárselo con más calma. Yo le dije, mira, si quieres podemos detenernos y retomarlo dentro de 6 meses o 1 año, o cuando sea, si tú no te sientes en este momento con la fuerza para seguir. Pero lo que yo no podría es estar pendiente del libro, porque yo los libros de narrativa, creo que además es una cosa bastante frecuente, cuando estoy en ellos estoy viviendo dentro del libro y con los personajes del libro, en este caso estaba viviendo con nosotros mismos, los personajes, y eso yo no lo pensaba posible, y yo insistía, a veces tuve que hacer un poco papeles no de corrector ni de inspirador, porque Luis Cremades desde el primer capítulo respondió como yo imaginaba, con el talento y la gracia de la escritura que ya todo el mundo está reconociendo, ¿no? Eso no, y afortunadamente ya no lo tengo que decir yo, porque en las primeras críticas que han salido de este libro, Luis Cremades está reconocido pues como una revelación en cuanto a novelista, claro, en cuanto a narrador, ¿no? Que hasta ahora no se conocía. Y a mí me alegra mucho porque creo que es verdad, ¿no? Pero es lo único que yo tuve que poner un poco a veces de insistencia es en el pedirle que hiciéramos un esfuerzo, que lo fue para los dos, y yo creo que para él sobre todo, de no abandonar el hilo del libro, que era un hilo que si se dejaba podía relajar demasiado la tensión que le daba al libro, por otro lado, su fuerza. Eso es lo que yo pensaba, y así se hizo. Entonces, bueno, pues el libro se terminó. Hay que decir, y yo con esto ya quiero terminar mi intervención y pasarle la palabra a Luis, que tuvimos desde el principio el apoyo, que es muy importante, que además en España no es tan frecuente. Yo hablo por mi experiencia, yo publico hace muchos años con la editorial Anagrama,
Jorge Herralde pues es uno de los grandes editores, de los pocos grandes a la antigua usanza que quedan, ¿no? Ahora que todos son ya grupos editoriales, pero bueno, es una persona culta, es una persona que ha publicado a los grandes autores españoles y extranjeros, pero no es frecuente, yo nunca lo había hecho antes, que el libro lo lea de antemano, ¿no? Cuando está haciéndose. En este caso, por una razón, porque yo tenía otro libro en mis manos, una novela que detuve porque este libro se impuso, y Herralde, una vez, Jorge Herralde me preguntó, oye, ¿qué pasa con este libro? Que ya decías que tenías avanzado y tal. Y dije, mira, es que no lo estoy avanzando porque estoy avanzando en otra cosa que será distinta y que tiene, le dije, unas peculiaridades que te contaré, porque Luis y yo habíamos dicho que de momento íbamos a mantenerlo como una cosa entre él y yo, ¿no? El libro. Y la primera persona que supo de este libro fue Herralde, a quien, con el permiso de Luis, yo le mandé 80 o 90 páginas. Fue el primero que manifestó un entusiasmo, que descubrió a Luis como narrador, que no lo conocía, y ha sido en este caso ha sido un editor, compañero de viaje, que ha seguido todas las fases del libro, y que incluso, cosa que nunca hace un editor, pidió que lo hiciéramos más largo en un momento dado, y le pidió a Luis en concreto que añadiera cosas, ¿no? Como diciendo, oye, de esto quiero más, ¿no? Esto es una cosa que me dejó estupefacto y satisfecho, y bueno, y esa fue la historia del libro en lo que a mí respecta, como coautor del invitado Amargo. Te dejo la palabra. Bueno, Vicente, no sé si se me oye bien, me acerco más, ¿no? Sí. Bien. Bueno, Vicente ha contado su génesis de la aventura, cómo fue. Yo estaba en el otro lado, por lo tanto no sabía nada del robo, ni de la lectura de las cartas antiguas. Yo estaba en mi historia en Gijona y sí, con una idea, curiosamente, un amigo, por aquí presente al fondo a la derecha, me dijo, ¿por qué no escribes tu vida? Tanto verso y tanta cosa. A mí me daba mucha pereza, yo hubiese preferido escribir cualquier otra cosa, ciencia ficción, novela histórica, pero no me veía haciendo una escritura más confesional, y menos para publicar, podría haber sido un diario o algo así. Y sin embargo luego, como se cuenta en el libro, pues estaba yo medio depresivo y fui a psicoterapia, y la psicoterapeuta me dijo, pues te vendría bien escribir tu vida. No habrá otra manera. 2 semanas después llega la propuesta de Vicente. No puede ser. Una conjura. Y pues tendrá que ser, ¿no? Entonces ya, si había estado yo dándole vueltas a lo escribo en primera persona, lo escribo en tercera persona. Me gustaban mucho las memorias de Christopher Isherwood, que escribe en tercera persona siempre, ¿no? Iba Christopher, si era él, pero bueno, es una manera de distanciarse. Y aquí pues esta propuesta era mucho más concreta y sobre todo referida a un episodio de mi vida que yo había dejado enterrado, olvidado, guardado, salvaguardado, porque luego me había dedicado a otras cosas y porque prefería que fuera así. No quería entrar en el mundo más periodístico, más de chisme, que con lo bueno y con lo malo pues tiene sus riesgos, y en el fondo pues era mi experiencia y quería guardarla para mí. Si alguien tenía que contarla, que fuera yo. De hecho, aviso a navegantes, lo peor que le puede pasar a uno con este libro es que se lo cuenten. Son 10.000 anécdotas, cada una de su padre y de su madre, todas referidas a un periodo muy loco por los años que eran, por el camino social que estábamos haciendo, y muy loco por la edad que teníamos. No llega a los 20, sobre todo tú, claro. Y bueno, pasar poco de los 30, ahí estaba. Pero bueno,
la edad y el momento de arriesgarse, de tomar decisiones, de enfrentarse a un mundo hasta entonces desconocido, porque habíamos estado en patrones morales y sociales muy cerrados, muy lo de siempre, muy... había que dar un salto con riesgo. Y ahí nos encontramos, en Madrid, siendo los dos de Alicante. Pues esa tercera chispa ya fue la que prendió finalmente el camino. Le dije a Vicente que escribiera un primer capítulo para coger eso que es tan delicado en literatura, que es el tono, el ritmo, la intención, un algo a lo que atenerme, ¿no? Le puse el ejemplo eso de los músicos de jazz, uno da el tema y otro sigue, y a partir de ahí empezamos a hacer variaciones que nos llevaron en un camino de desarrollo lineal, pero con saltos adelante y atrás, con convergencias en cuanto a momentos comunes que habíamos seguido y que relatamos los dos, con diferente sesgo, con diferente intención, o con diferente acento en lo que nos importaba de cada una de las cosas. Fue todo un viaje, porque además, aunque desde el principio uno tuviera un prejuicio, una visión de síntesis de cómo había sido aquello, no se podía contar así. Es decir, si en el primer capítulo yo no conocía a Vicente, tenía que poner en el momento en que yo no le conocía, con las emociones del choque de primera impresión. ¿Cómo fue esa primera impresión con alguien que hace 30 años que lo conoces? Y lo mismo cuando hay un momento de entusiasmo en la relación, de enamoramiento. Ya sé que terminó mal, pero no podía decir que terminó mal cuando aún no nos habíamos ido el viaje a Italia, otros detalles que se cuentan. Tenía que ser como fue entonces. Ese volver a la memoria del momento fue un viaje que luego los malos momentos también hace que se vayan cambiando, ¿no? La segunda y la tercera parte ya fueron escritas más en separado. Ahí me costó recuperar ese nuevo punto de la prosa más independiente. Pero bueno, yo creo que el resultado ha merecido la pena. Es todo. El otro día me regalaron una cita, porque yo venía hablando de Proust en este viaje de la memoria. Pero nosotros tenemos un proustiano que no está visto como tal, aunque es uno de mis maestros y de todos. Todo se mueve, fluye, discurre, corre o gira. Cambian la mar y el monte y el ojo que los mira. Esas son las dos partes del relato a vista de pájaro. Todos los cambios y las transformaciones en que nos hemos visto, y cómo con eso cambia no solamente la vida afuera, sino también nuestra propia mirada. Don Antonio Machado, Campos de Castillo. Para los profes de literatura, que debe haber alguno por ahí. Y luego, con respecto a la propia historia de la novela, una vez terminada, yo tenía una visión muy sesgada, porque sabía mi parte, que había leído 5 veces más que la de Vicente. Si había leído la de Vicente 3 o 4 veces, pues la mía estaba ya en 14 o 15 por la obsesión de no quedar mal, cosa que tenía muchas papeletas, a priori. Y yo tenía la inquietud en Barcelona de cómo un lector ajeno habrá visto esto, el todo, las dos partes juntas, ese baile de voces, ¿no? Y en Barcelona, en Madrid, luego posteriormente a través de las redes también, se ha ido completando esa mirada, ¿no? Una mirada que va cogiendo varios puntos de vista. Yo solía decir, un poco en plan de Boutade, presentando un libro de poesía de un amigo, que yo tenía la manía de leer los poemas como si fueran un relato y los relatos como si fueran un poema. Este libro narrativo tiene algo de poético en ese sentido, de las 1000 lecturas posibles. Herralde, en la primera presentación, valoraba lo que tenía de retrato social y literario de una época. Es cierto que Vicente reúne
la doble, si en Madrid en los 80 había dos escuelas literarias de peso, Vicente Aleixandre en verso, Juan Benet en prosa, Vicente estaba en las dos. Y muy pocos, como Vicente Molina, quiero decir. Estaban la escuela de Vicente Aleixandre, donde estaría pues con Ricardo Marnatar, Javier Lostalé, Luis Antonio de Villena, y estaba la escuela de Juan Benet, donde estaría pues, Javier Marías, Álvaro Pombo, la parte más de prosa, ¿no? Ese retrato de esas dos escuelas, de la fusión de esas dos escuelas, de el peso que pudieron tener en la formación de entonces, es una de las lecturas posibles de la novela, y de hecho es la que el editor Jorge Herralde en un primer momento pone de relieve, ¿no? Luego, claro, está la evolución personal, no deja de ser una historia, una relación entre dos personas con dos voces, ¿no? Alguien decía que es como si Madame Bovary se hubiera escrito también con la voz de Charles Bovary, entre medias, ¿no? ¿Qué hubiera pasado, no? Qué difícil es cuando uno escribe la novela ponerse en el papel imaginario de escuchar y representar la voz del otro, ¿no? Y luego una tercera perspectiva que a mí me gusta y quería mencionar en esta presentación es la parte alicantina de la novela. Efectivamente nos conocemos en Madrid y hay una parte importante de retrato de ese mundo literario madrileño, pero los dos somos de Alicante, uno de Alicante en capital, otro de Elche, y sale dos largos capítulos al Misteri d'Elche, que yo no sé si se debió a una frase. Estábamos entre la novela y los mails aparte que nos íbamos mandando, con la cosa de las creencias de cada uno, de si había estudiado jesuitas, de si uno creía, el otro no. Vicente me dijo algo así, pero tú crees. Y yo, contando el viaje a Elche, escribía algo así como el autor ateo que era Vicente iba a reconciliarse con sus propios misterios de la inspiración. No sé si fue esa frase o ella lo tenía en semilla, pero le dedico dos grandes espacios al misterio, ¿no? Y yo luego también aproveché para hacer mi propio recorrido urbano pues por el Alicante que yo conocía, el Alicante de aquellos primeros veranos viniendo de la universidad, con Paco Huesca, con Daniel Escolano, y el viaje que hicimos pues, por lo que la Marina, sobre todo Gijón, donde estoy ahora. Entonces sí me apetecía hacer un pequeño retrato literario de cómo vivíamos nosotros ese mundo, ¿no? Supongo que habrá más lecturas posibles, pero eso queda ya a disposición vuestra. El lector es dueño y soberano. Me preguntaba el otro día una periodista en la radio pero ha habido gente que no estaba de acuerdo con vuestros con ciertos comentarios. Y digo, claro, ni uno ni dos, ha habido hasta ahora 6 que me lo hayan dicho. Y en esta fecha te has equivocado, mi madre, que me equivoqué en la fecha de fallecimiento de mi padre, es un año después, lo puede corregir. Y así sucesivamente el hermano de Vicente, que en tal escena yo sí estaba, o llegué un poco tarde. Ese es el problema de trabajar con personajes reales, ¿no? O sea, el señor Bovary no podía protestar, ¿no? Los personajes reales pueden protestar. Hasta ahora las protestas han sido... Yo creo que las protestas en muchos casos quieren salir más en el libro, ¿no? Se quejan de no salir más. Todos tenemos nuestra vanidad, ¿no? De personajes, de ficción. A mí una de las cosas del libro que me gusta es cuando me puedo ver como personaje retratado por Luis Cremades, claro, porque yo soy Vicente, hay 2 Vicentes en el libro, como queda muy claro en la propia estructura del libro, que es muy sencilla, Vicente Luis, como un ping-pong real en la primera parte, y una segunda parte en la que las voces tienen otro cauce, ¿no? Hay capítulos seguidos de uno, capítulos seguidos de otro, pero yo no dejo, en la primera parte sobre todo, que es la parte del conocimiento, ¿no? De cómo nos conocemos, el descubrimiento y toda la relación que sigue, con sus avatares distintos, yo ahí, claro, no podía dejar de verme, cuando recibía estos capítulos que llegaban desde Gijona por vía informática, no podía dejar de verme
como el personaje de Luis, ¿no? O sea, yo creaba mi propio personaje, hablaba de aquel Vicente de 35 años que yo era entonces, pero luego Luis además, esto además en una de las reseñas que han salido recientemente, ¿no? La crítica lo reseñaba, me gustó, ¿no? El retrato, y hay retratos, hay retratos estupendos, como el de Luis Cremades, de Vicente Molina, claro, el primer retrato, ¿no? Claro, cuando yo aparezco, soy un señor que otra persona describe y eso inevitablemente te convierte en un poco de personaje de ficción, un personaje descrito, recreado 30 años después, etcétera, etcétera, digamos, todos los elementos que una recreación escrita conlleva, ¿no? Y eso era una sensación muy agradable. No, sí, yo estaba ya a terminar las diferentes lecturas y la que falta, o las que faltan, están todavía por hacer, pues quedan de vuestra parte. Ya Vicente dirá si lo del Misteri se lo provoqué yo, os tenía ya pensado. Y lo que ha dicho el personaje a mí sí me parece interesante desde el punto de vista a la hora de escribir. No solo citar los nombres, sino darles un contexto. Si yo podría haber dicho Vicente Molina y presupone que cualquier lector de anagrama ya lo tenía. Pero esta vanidad pretenciosa de decir, ¿y dentro de 30 años qué? Pues habrá que ponerle carne al personaje, habrá que darle vida. ¿Quién fue en ese momento para mí, no? Y en ese sentido sí tenía el deber de construirlo, no de deconstruirlo, sino de reflejarlo, de pintarlo, de acercarlo de alguna manera al lector. Aquí o en Colombia, donde se ha sacado una pequeña edición, o vaya uno a saber dónde, quiero decir, la idea era sacarlo de este mundo de amigos en el que más o menos uno sabe quién es quién y darle una imagen trasladable o transferible a otras situaciones, a otros lectores occidentales, orientales, del sur, del norte, de esta época o de la que venga. Y nada más ya. Yo creo que mejor, porque ya habéis dado cuenta que somos los dos bastante locuaces, ¿no? Entonces, yo creo que casi mejor, si os parece bien, si hay alguna cosa que... Sí. Bueno, yo en primer lugar, Vicente y Luis y Vicente, porque es un partido de tenis, con mucho ping-pong, yo quiero daros la enhorabuena. Y diría más, la valentía. Valentía en todos los que habéis demostrado. Yo he vivido, entre comillas, la gestación de esta historia. El año pasado empecé en febrero. Me consta, y lo digo con toda franqueza, que 2 días antes de la presentación en Barcelona, Luis tenía miedo. Mucho. Pero bueno, es lógico también. A mí me chocan 2 cosas de este libro. No tiene que ver mucho con el libro, pero me interesan la forma. Está el tema del correo electrónico, del ordenador, ¿no? Bueno, tú has dicho que somos más o menos de la quinta, entonces somos un poco de la edad media, ¿no? Mi pregunta, que a veces lo he pensado este año pasado, si hubiera habido los correos o el email, ¿hubieran seguido las cartas o qué método hubierais escogido? Porque claro, en realidad físicamente no os veíais, os mandaba ese Vicente, luego Luis, y luego se contaban los parones. Sí. Entonces claro, no hubo ni siquiera 2 o 3 veces, por favor, vamos a reunirnos, a vernos, ¿no? Os veis en la presentación en Barcelona. Sí. Eso es muy curioso, ¿no? O sea, sí, eso lo contesto yo y luego tú. Sí. Sí, eso, yo no, en fin, yo desde hace bastantes años escribo, las cosas que escribo, las escribo en el ordenador. Yo pasé de la mano al ordenador, sin pasar por, o sea, pasé de la edad de piedra a la edad de sí, la máquina de escribir. Sí, la máquina de escribir. O sea, yo tenía una máquina de escribir, pero escribía todo a mano y luego
así iba haciendo los manuscritos, que tardaba mucho más que escribir la novela misma, ¿no? En papel. Pero bueno, luego en un momento dado, para mi sorpresa, me pude acomodar a un ordenador antiquísimo, antiquísimo, que conservo y que utilizo aún, ¿no? Y que despierta la hilaridad de la gente cuando voy a una vez, la primera vez que fui ignorante, hace ya tiempo, claro, pidiendo en el Corte Inglés disquetes. Y toda la gente se rió y un señor joven, un chico joven que había a mi lado, me dijo, ¿disquetes? El tiempo que yo no he oído esa palabra. Yo me di cuenta entonces que yo era un antiguo, yo sigo, afortunadamente, no el Corte Inglés, que ya no los vende, pero hay unas tiendas especializadas, hay que ir como en la edad de la prohibición del alcohol en Estados Unidos, hay que ir a tiendas un poco oscuras, en callejones alejados del centro, donde se compran disquetes. Yo aún utilizo disquetes. Luego también tengo Pendrive, que ha sido una revelación para mí, pero básicamente, entonces yo hago esto, ¿no? Luis, al contrario, es un modernísimo usuario de todos los adelantos. Yo me he acostumbrado a eso, escribo a mano todos los días porque llevo desde hace muchos años un diario, no lo tengo de la época de los años 80, ¿no? Lo empecé más tarde, pero bueno, ya llevo muchos años. Y es lo único, y los poemas los escribo a mano, eso es una costumbre, pero la prosa, los artículos, todo esto, lo escribo. Lo que pasa es que yo creo que se habría hecho igual, bueno, pues con fax, o, respecto a lo de no verse, no fue una decisión que tomáramos así, oye, no nos vemos y tal, no, fue un poco motivada, yo creo, porque Luis estaba en Gijona, sin ninguna perspectiva de viaje ni muchas facilidades para hacerlo. Yo estaba en Madrid, yo además también escribo fuera de Madrid en un sitio, con lo cual aún es otro viaje. Y en un momento dado, a mí me pareció, porque amigos míos escritores, cuando ya el libro estaba acabándose, yo ya lo hablé de ese libro, había uno de ellos, un novelista que a mí me gusta mucho, de la nueva generación, Luis G. Martín, que había conocido a Luis hace años, había tenido algún contacto con él, me dijo, oye, pero ¿y cómo habéis podido no encontraros, ¿no? Yo, quiero decir, podríamos habernos encontrado igualmente, no es que era una condición, ni muchísimo menos, ¿no? Yo creo que eso ha ayudado al libro, ha ayudado porque el libro es un libro de fantasmas, o sea, están esos dos personajes fantasmales resucitados, y además de una manera tan novelesca, porque yo veo lo que han dejado unos ladrones en el suelo del apartamento, ¿no? Y a partir de ese momento, todo lo que sea un poco la cosa fantasmal le venía bien, ¿no? O sea, ni siquiera hablamos por teléfono hasta un momento dado en que el día de los moros y cristianos, cuando yo estaba nerviosísimo, yo le llamé y es cuando me explicó que había unos moros y cristianos y una amiga suya que le impedía concentrarse, pero ni siquiera por teléfono. Bueno, claro, el email, bueno, primero yo escribía en el ordenador y le mandaba el capítulo, pero bueno, eso se lo podía haber mandado igualmente por correo, por fax. Yo tengo aún fax y aún lo utilizo de vez en cuando, ¿no? También la gente ya no utiliza fax, en fin, yo tengo todas las cosas antiguas, las tengo, las que siguen funcionando, las hago funcionar, pero eso se habría hecho igualmente, ¿no? Lo que pasa es que el email, sobre todo, facilitaba la rapidez, la inmediatez, estuviera yo donde estuviera, claro, yo a veces escribo fuera de España, entonces ahí en ese sitio, pues claro, el email llega mejor, y luego también el que hay esta especie de lo que Luis con mucha gracia ha llamado entre nosotros, y como ya lo hemos dicho alguna vez, el making of de la novela, que es
los emails que nos intercambiamos, que son, hemos calculado, el doble de páginas de la novela, ¿no? Donde seguro que hay cosas, hay reflexiones estupendas. Yo creo que algún día la Universidad de Texas o de Wisconsin tendrá que hacer una edición, porque yo creo que a lo mejor descubren que es casi literariamente de más utilidad para estudiosos de tal, porque ahí están un poco claves del libro, ¿no? Discusiones, que en el libro no están, porque no hacía falta, o sea, divergencias, citas de autores que tal, bueno, está la intrahistoria, que decía el otro, del invitado amargo, ¿no? Y en ese sentido sí fue bueno, o sea, sí fue fácil, sí lo facilitó. Sí, esa parte será muy curiosa. Yo quería hablar de la figura de Vicente Aleixandre en el libro, que es una figura, yo creo que está constante en el libro, incluso cuando no aparece, es una figura latente, me parece a mí. Y cuando muere, da la sensación de que ya tampoco hay esperanza para vuestra relación. ¿Es premeditada la figura de Aleixandre como catalizador de esa relación o es una casualidad? Luis te lo puede decir, ¿no? Todo en el libro es una casualidad, bueno, desde la casualidad de que un día nos encontrábamos en Madrid en un bar, ¿no? Presentados por un poeta amigo. Lo de Aleixandre, yo quiero que también Luis aquí hable, porque a mí me impresionó muchísimo. O sea, yo sabía, claro, que Luis había estado con Aleixandre, no nos poníamos de acuerdo en el timing, ahí tuvimos una divergencia, ¿no? Que hubo que resolver, pues, con los documentos, ¿no? Con cosas inevitables, ¿no? Que no se podían discutir, pero Luis tenía una idea aquí distinta, que yo creía que era equivocada, pero bueno, eso luego en el libro se llegó a un acuerdo, porque si no, el libro no casaban las fechas, ¿no? Y ahí hubo que llegar a un acuerdo. Bueno, con la memoria uno tiene que llegar a acuerdos, porque la memoria a veces, o sea, tienes que darle verosimilitud, ¿no? O sea, la memoria, como decía Joyce en una carta a un amigo suyo, siempre me ha impresionado, la memoria es imaginación. Hay que imaginar, o sea, la memoria no la trasladas mecánicamente, ¿no? Tienes que imaginarla, y en esa imaginación a veces tienes que establecer pactos narrativos con tu memoria, ¿no? Y eso fue uno de los casos, ¿no? Aleixandre para mí es una figura capital en mi vida. Para Luis fue claro, porque tenía 18 años, y para mí fue fácil entender lo que para Luis fue a los 18 años, conocer a Aleixandre, porque yo le conocí a los 18 años, a Aleixandre, y fue, claro, yo entré temblando en aquella casa, ¿no? Luego el temblor desaparecía porque Aleixandre era la persona más afable y más tranquilizadora con los jóvenes en todos los sentidos, de simpatía, de acceso, de curiosidad por ti mismo, en fin, ya se ha hablado de esto. Pero a mí me impresionó mucho, por ejemplo, saber, que yo no lo sabía, ¿no? Porque a Luis nos dejamos de ver en el año 83, ¿no? Que en el año 84 Luis había estado viendo el cuerpo de Vicente Aleixandre recién fallecido, ¿no? Yo solo me enteré cuando llegó el episodio, porque nunca anticipábamos las cosas, ¿no? De lo que íbamos a decir. Eso para nosotros fue muy interesante. A mí me daba muchísima vida literaria el no saber qué iba a llegar, como ya he dicho antes, ¿no? Y sobre todo encontrarme con cosas, y a mí me ha pasado lo mismo en algún otro episodio, con cosas que vivimos sobre todo a partir del momento en que ya no nos veíamos. Claro que en nuestras vidas esa parte se cuenta menos, pero hay cosas que aparecen, ¿no? Y eso es una de esas. Yo creo que Vicente, y Luis ahora va a decir su opinión, para mí era una persona que no estaba premeditada, y que apareció al principio. Yo creo que soy el primero que lo saca, y no le llamo por su nombre, le llamo el gran detractor de los falsos amores, ¿no? Del flirteo. Y a partir de ese momento, Luis, yo creo que entró. Tú entraste en ese juego, que era un juego que estaba basado en un contacto menor, pero muy importante. Yo creo que fue importante para ti, ¿no? Sí, no, la figura de Vicente, inicialmente sí hubo vacilaciones con las fechas, y tuve que bajar a ver las dedicatorias, lo que pudiera encontrar, porque yo guardaba muy poco de esa época, pero los libros dedicados por él sí. Entonces, al ver que era del 82 y yo tenía idea de haberle visto en el 81, ya me di cuenta que le había visto una vez en el 81, otra en el 82,
Y luego sí recordaba, claro, la del 84, porque fue también una de estas casualidades que vas de paseo y acabas sentado dentro, ¿no? Sí tengo la impresión al terminar el libro de que efectivamente Vicente Aleixandre había ocupado una figura central, no solo de mediador, sino también de espíritu protector. Yo le decía a Vicente, un poco en broma, que si el relato fueran las meninas, Vicente Aleixandre sería esa figura que está al fondo y donde el lector puede reflejarse, ¿no? Es el confidente secreto, la novela de Conrad, que también se cita, ¿no? Una especie de mediador, protector, más allá de su poesía, de las valoraciones que aparecen, de los comentarios, pero es su figura humana, lo que yo creo que aparece en este libro y me alegra que así sea. Para mí ha sido una persona importante por escrito y en presencia. Y creo que en aquel momento sí jugó un papel importante para los dos, ¿no? Luego, con respecto a lo de los mails, decir que esto que es posible que sea una fricada, como se dice ahora, para mí es lo más natural. Con esta voz y en ese pueblo, el mail es mi modo de comunicación habitual con el mundo. Si a la gente le parece raro, pues es que llevarán otras vidas. Hay gente que surfea y gente que bucea en los fondos marinos de la barca. Yo por lo curioso, decía yo, por lo original. Sí, pero que no es una originalidad buscada, quiero decir, cualquiera de mis amigos puede tener ya su colección de mails, porque es la manera más natural de comunicarme. No sé si hay más cuestiones. Volviendo a esto a Aleixandre, lo que sí yo le debo a Luis, porque para mí era, cuando apareció como el gran detractor, luego claro, reaparecía porque el guión lo exigía así, el guión no escrito del libro lo exigía, iba apareciendo y aparecían episodios y aparecía Aleixandre un poco como un tercer coprotagonista en realidad, porque es el que, como tú has dicho, el que más se mantiene, ¿no? Desde el principio hasta el final. Yo cuando vi el capítulo de Luis de la muerte de Aleixandre, que a mí me impresionó mucho porque está muy bien contado y con un episodio además allí con Brines y el ministro Solana, en fin, muy contado con muchísima gracia. Yo pensé que ese era el final de Aleixandre, que la muerte de Aleixandre ya la había contado Luis Cremades en el libro y que ya no hacía falta. Y fue Luis, y se lo agradeceré siempre, el que cuando el libro estaba ya prácticamente acabado, me dijo, oye, ¿y no vas a decir nada más de Vicente Aleixandre? Tú que en realidad eras la persona que más le conocías y tal. Yo no lo pensaba, o sea, bueno, no se me ocurría nada. Y bueno, de repente, otra vez, con las casualidades, que yo creo mucho en la casualidad, ¿no? En la casualidad en el arte, ¿no? Que es el título de un ensayo, ¿no? Que nunca escribiré. Pero a veces las cosas son casuales, ¿no? La serendipia que dicen los modernos, ¿no? O sea, el hallazgo fortuito de cosas, bueno, el hallazgo fortuito de las cartas en el suelo dejadas por unos ladrones, y en un momento dado, en el epílogo del libro, que eso es lo que cierra el libro y que lo escribí yo, ahí de repente yo iba a contar una cosa de cómo, ahí se cuenta en el epílogo, el arranque del libro, es el comienzo del libro, es por qué se hizo el libro y gracias a qué se hizo el libro, y entonces fui a buscar una carta, las cartas de la A y de la B, que eran las que precedían a la C que yo descubrí de Luis Cremades, que las tenía ya no ordenadas, y en la B descubrí una postal de Juan Benet, que me hizo mucha gracia, que me acordaba, claro, de ese momento, una postal desde Marruecos, que dije, pues mira esto que tal, y en la A encontré no una carta de Vicente, bueno, hay muchas de Vicente, pero encontré una carta que no recordaba haber recibido de la hermana de Aleixandre, Conchita Aleixandre,
que le sobrevivió unos años, y era una carta que como no la recordaba, me impresionó. Era una carta hablando de cómo yo fui, después de la muerte de Alexandre, al cumplirse, me parece que un año, o 2, no me acuerdo, eso se explica en el libro, fui al cementerio. Yo estuve en el entierro de Alexandre y bueno, y no nos cruzamos en el velatorio de milagro, ¿no? O sea, pero yo luego estuve en el entierro y al cabo de un tiempo quise volver al cementerio a llevarme unas flores, en fin, o a estar allí un rato delante de la tumba, y me perdí, no encontré la tumba, ¿no? Y entonces hice una llamada a la casa de Alexandre, donde seguía viviendo su hermana, y entonces ella no estaba o no estaba disponible, y alguien de la casa me dio las señas, por así decirlo, ¿no? Donde estaba la tumba, y la encontré. Y entonces eso, de repente, se desencadenó con la casualidad y con la especie de aventura que para mí siempre es escribir algo sin premeditación, que es lo que a mí me gusta hacer realmente en la literatura. Pues de repente Alexandre aparece en ese capítulo, y es, digámoslo así, también mi muerte de Vicente Alexandre, ¿no? mi relato, ¿no? Pero sí, yo estoy totalmente de acuerdo en que es una persona verdaderamente capital en el libro, y como los propios autores, tratado como personaje de ficción. O sea, es muy real y es muy fundamental por muchas razones, claro, aparte porque los dos, Luis y yo, admiramos mucho la poesía de Vicente, ¿no? No todo el mundo la admira igual, claro, pero nosotros la admiramos muchísimo, y bueno, pero está como un personaje de ficción. Por eso a mí me gustó llamarle de momento el gran detractor, y luego le llamo el gran no sé qué, en fin, y luego su nombre, ¿no? Bueno, yo ya creo que ya, ¿no? Es largo ya, se ha hecho largo, ¿no? Bueno, pues si no hay ninguna intervención más, ahora nos tomaremos una copita de vino mientras tanto Luis como Vicente firmarán ejemplares a quien lo desee. Muchas gracias otra vez, ha sido un auténtico placer tenerlos aquí en esta mesa, en este foro, y espero que lo sigamos viendo en la literatura.